Dicen que el pecado no llega con cuernos y tridente. A veces llega con una blusa de seda y una voz suave. Yo nunca busqué esto, juro que no. Solo era el coordinador, el que arregla cables, el que pone orden. Pero cuando las luces se apagan y te quedas a solas con la tentación, las reglas cambian. Lo que pasó en esa capilla, entre el incienso y los susurros, no debería haber sucedido. Pero sucedió. Quédate, porque esta confesión es real. Y duele. Mi nombre es Mateo. Y para que me entiendan rápido, soy el tipo que organiza todo en el Ateneo Urbano. Sí, ese lugar de paredes de ladrillo y luces tenues donde la gente va a actuar, a bailar, a gritar sus emociones en un escenario. Yo soy el coordinador. El que llega temprano, el que revisa los micrófonos, el que pone orden cuando el caos artístico se desborda. Y, bueno, se me conoce como un hombre serio. Reservado. De esos que hablan poco y observan mucho. Siempre he creído en ese dicho, ¿sabes? El que dice, líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Porque, mira, detrás de esta apariencia de orden y disciplina, se esconde un observador. Alguien que mira, que analiza, que siente. Y que, bueno, que a veces desea cosas que no debería. Cosas que, si las dijera en voz alta, harían que hasta yo mismo me asustara. Todo empezó, o mejor dicho, todo se complicó, cuando decidimos hacer algo grande para la temporada de otoño, unir todos los talleres en una sola obra experimental. Una pieza que mezclaba teatro, danza, música en vivo, y hasta un momento de reflexión espiritual en la capilla anexa. Un caos, te juro. Ensayos a todas horas, gente llegando tarde, conflictos creativos, pero también fue el momento en que, bueno, en que mis ojos se cruzaron con los de ella. Con Valeria. Yo ya le había echado el ojo a Camila, su amiga inseparable. Camila es, bueno, Camila es Camila, espontánea, risueña, el centro de atención sin esforzarse. Tiene esa risa que te contagia, esa forma de moverse que parece danza incluso cuando solo camina. Pero Valeria, Valeria era otra cosa. Era una mujer madura, de esas que entran a un lugar y el aire cambia. Cabello corto, negro azabache, que le daba un aire de sofisticación peligrosa. Delgada, sí, pero con un físico, uff. Camila me había contado que iban juntas al gimnasio, y se notaba. Valeria tenía una presencia que, bueno, que no pasaba desapercibida. Y para colmo, era la madrastra de uno de mis mejores actores. O sea, imagínate, riesgo profesional, riesgo personal, y un deseo que, simplemente, no podía ignorar. Valeria era una infiltrada en toda regla. Mientras el resto llegaba con ropa cómoda, jeans rotos y camisetas de bandas, ella aparecía con unos pantalones ajustados que parecían pintados, blusas de seda que se abrochaban justo donde debían, ni muy arriba, ni muy abajo, justo en ese punto que te hace preguntar, ¿fue intención o casualidad? Y unos lentes de sol que nunca se quitaba, ni siquiera bajo las luces cálidas del Ateneo. Siempre con un bolso pequeño, elegante, como si estuviera yendo a una gala y no a un ensayo de teatro experimental. Y lo más inquietante, sabía que yo, Mateo, era la autoridad en ese espacio. Y eso, lejos de intimidarla, parecía excitarla. Mientras Camila se concentraba en sus líneas, Valeria se concentraba en mis movimientos. El primer paso no fue una palabra, fue una mirada. Se bajaba ligeramente los lentes, me clavaba los ojos mientras yo dirigía, y con una sonrisa que no era tímida, no, era cínica, desafiante, me hacía saber que ella sabía. Sabía exactamente lo que yo estaba pensando. Ella no venía a actuar, venía a seducir al coordinador. Y Camila, Camila nunca sospechó. Mientras yo hablaba con ella de guiones y emociones, mi mente estaba descifrando el lenguaje corporal de Valeria. Y fue precisamente Valeria, la que supuestamente era más seria, la que decidió que ya era hora de que el coordinador de aguas mansas probara la corriente de su río. Camila, en nuestras charlas privadas después de los ensayos, me soltaba detalles que alimentaban mi morbo sin querer. Me hablaba de las rutinas de Valeria, de su disciplina, y, lo más importante, de su pasado. Porque corría un rumor que daba vueltas en los pasillos del Ateneo, que Valeria había tenido algo con el padre Sebastián. Sí, escuchaste bien. El sacerdote de la capilla anexa. Un hombre carismático, de sonrisa fácil y palabras que consolaban, pero que, según decían, había caído en la red de Valeria meses atrás. Y ver a Valeria ahí, con sus lentes, su postura,
su forma de moverse, me hacía pensar en la ferocidad que ocultaba. Ese rumor, bueno, ese rumor lo cambió todo. Cada vez que yo levantaba la mano para dar una indicación, sentía su mirada desde la última fila. Se bajaba los lentes, me observaba con esa sonrisa, y yo sabía que no estaba escuchando mis indicaciones. Estaba analizando al hombre detrás del cargo. Y lo peor, o lo mejor, dependiendo de cómo lo mires, es que yo también la analizaba a ella. Me fijaba en cómo se acomodaba el cabello detrás de la oreja, en cómo cruzaba las piernas lentamente, en cómo sus labios se humedecían ligeramente cuando algo le parecía interesante. Y yo, Mateo, el coordinador imperturbable, sentía como algo dentro de mí se agitaba. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Algo que, bueno, que empezaba a despertar. Una tarde, después de un ensayo particularmente intenso, el grupo se dispersó más tarde de lo habitual. Eran casi las 9 de la noche, y el Ateneo comenzaba a vaciarse. Yo estaba en la consola de sonido, guardando cables, apagando equipos, haciendo ese ritual solitario que siempre hacía al final del día. El silencio del lugar era diferente de noche, más pesado, más íntimo, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Escuché pasos. Tacones. Lentos, deliberados. No necesitaba voltear para saber quién era. El perfume lo delató primero, una fragancia cara, floral, pero con un toque amaderado que no encajaba con el olor a café y madera vieja del Ateneo. Mateo, todavía aquí, dijo Valeria, con una voz que era como seda rozando piel. Siempre me quedo un poco más. Alguien tiene que cerrar el lugar, respondí, sin voltearme, fingiendo una concentración que no sentía. Ella se acercó. Lentamente. Sus tacones resonaban suavemente sobre el piso de madera, como un ritmo que marcaba el compás de mi ansiedad. Podía sentir su presencia detrás de mí, ese calor que emanaba de su cuerpo, esa electricidad que parecía cargar el aire. Eres muy dedicado, continuó, deteniéndose justo a mi lado. O quizás, solo buscas excusas para quedarte solo. Giré lentamente para enfrentarla. Y lo que vi me dejó sin aliento. Valeria había cambiado. Ya no llevaba sus lentes de sol. Sus ojos verdes me miraban directamente, sin filtros, sin barreras. Llevaba un vestido negro, sencillo pero elegante, que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado sus dedos por él una y otra vez. Y sus labios tenían un brillo sutil, como invitando a... Valeria, empecé a decir, pero ella me interrumpió con un gesto suave de su mano. No digas nada. Solo, escucha. Se acercó un paso más. Ahora estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Podía ver las pequeñas pecas en su nariz. Podía notar cómo su respiración se aceleraba ligeramente. El aire entre nosotros se había vuelto denso, cargado, como si cada partícula estuviera vibrando. Mateo, susurró, y su voz tenía un tono que no era solo deseo. Era vulnerabilidad. Por primera vez, la mujer segura, la cazadora, mostraba una grieta. Yo no busco solo una noche. No busco solo un juego. Busco a alguien que me vea. De verdad. Que no vea solo la mujer sofisticada, la madrastra infiltrada, la tentación con tacones. Que vea a la persona. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Porque, en el fondo, yo también quería eso. Quería ser visto. Querido. Deseado, pero no como un objeto, sino como un ser humano completo. Yo, empecé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Valeria sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. No tienes que decir nada ahora. Solo, piensa en esto. Se inclinó lentamente. Y por un solo segundo que pareció durar una eternidad, sus labios rozaron los míos. No fue un beso. Fue una promesa. Un susurro de piel contra piel. Una pregunta que quedaba en el aire, sin respuesta. Y luego, se alejó. La próxima vez, Mateo, espero que estés listo para responder. Salió del salón, dejando detrás de sí el eco de sus pasos, el aroma de su perfume, y una pregunta que ahora resonaba en mi alma. Estoy listo. Pasaron 3 días. 3 días en los que evité cruzar miradas con Valeria. 3 días en los que ensayé excusas para no quedarme solo en la consola. 3 días en los que, cada vez que escuchaba pasos de tacones, mi corazón daba un vuelco. Pero el destino, o quizás, la insistencia de Valeria, tenía otros planes. Era jueves. Ensayo nocturno. El grupo trabajaba en la escena de la capilla,
un momento de reflexión donde los personajes confiesan sus secretos más oscuros ante un altar improvisado. El padre Sebastián estaría presente para guiar la parte espiritual. Y yo tenía que asegurarme de que el sonido de las voces se escuchara perfecto en ese espacio pequeño y reverberante. Llegué temprano, como siempre. Revisé micrófonos, ajusté niveles, probé ecualizaciones. La capilla estaba en penumbra, iluminada solo por las velas que el padre Sebastián había encendido en el altar. El olor a incienso flotaba en el aire, mezclándose con el aroma a madera antigua y cera derretida. Estaba concentrado en ajustar un canal cuando escuché la puerta abrirse suavemente. No necesité voltear para saber quién era. El perfume lo delató primero. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Valeria, con una voz que era como seda rozando piel. No respondí. Seguí ajustando el ecualizador, fingiendo una concentración que no sentía. Ella se acercó. Lentamente. Sus tacones resonaban suavemente sobre el piso de madera, como un ritmo que marcaba el compás de mi ansiedad. «¿Sabes, Mateo?», continuó, deteniéndose justo detrás de mí. «He estado pensando en lo que hablamos. En lo que casi pasa». «No pasó nada, Valeria», respondí, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. Ella soltó una risa baja, cálida. «Oh, pero sí pasó algo. Pasó que te quedaste. Pasó que no me dijiste que no. Pasó que, por un segundo, solo por un segundo, dejaste de ser el coordinador perfecto y fuiste solo un hombre». Giré lentamente para enfrentarla. Y lo que vi me dejó sin aliento. Valeria había cambiado. Ya no llevaba sus lentes de sol. Sus ojos verdes me miraban directamente, sin filtros, sin barreras. Llevaba un vestido negro, sencillo pero elegante, que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado sus dedos por él una y otra vez. Y sus labios tenían un brillo sutil, como invitando a... «Valeria», empecé a decir, pero ella me interrumpió con un gesto suave de su mano. «No digas nada. Solo, escucha». Se acercó un paso más. Ahora estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Podía ver las pequeñas pecas en su nariz. Podía notar cómo su respiración se aceleraba ligeramente. «Mateo», susurró, y su voz tenía un tono que no era solo deseo. Era vulnerabilidad. Por primera vez, la mujer segura, la cazadora, mostraba una grieta. «Yo no busco solo una noche. No busco solo un juego. Busco a alguien que me vea. De verdad. Que no vea solo la mujer sofisticada, la madrastra infiltrada, la tentación con tacones. Que vea a la persona». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Porque, en el fondo, yo también quería eso. Quería ser visto. Querido. Deseado, pero no como un objeto, sino como un ser humano completo. «Yo», empecé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Valeria sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. «No tienes que decir nada ahora. Solo, piensa en esto». Se inclinó lentamente. Y por un segundo, un solo segundo que pareció durar una eternidad, sus labios rozaron los míos. No fue un beso. Fue una promesa. Un susurro de piel contra piel. Una pregunta que quedaba en el aire, sin respuesta. Y luego, se alejó. «La próxima vez, Mateo, espero que estés listo para responder». Salió de la capilla, dejando detrás de sí el eco de sus pasos, el aroma de su perfume, y una pregunta que ahora resonaba en mi alma. ¿Estoy listo? Pero las cosas nunca son tan simples, ¿verdad? Porque al día siguiente, Camila me abordó en los pasillos del Ateneo. Tenía esa expresión en su rostro, esa mezcla de preocupación y... ¿celos? Sí, definitivamente celos. «Mateo, necesitamos hablar», dijo, con un tono que no admitía negativa. Nos sentamos en una de las salas pequeñas, esas con sillones desgastados y luz tenue. Camila jugueteaba con su cabello, evitando mirarme directamente. «He notado cosas», empezó, con voz vacilante. «Entre tú y Valeria. La forma en que se miran. La forma en que se buscan». Sentí como el estómago se me cerraba. «Cami, no hay nada. Solo somos colegas». Ella soltó una risa amarga. «¿Colegas? Mateo, por favor. No soy ciega. Valeria es mi amiga, sí, pero también sé cómo es. Y tú eres diferente con ella. Lo he visto». «Camila», intenté intervenir, pero ella levantó la mano. «Déjame terminar. Yo también siento algo por ti,
Mateo. Lo he sentido por meses. Pero nunca quise decir nada porque sé que eres reservado, que necesitas tu tiempo. Pero verla a ella, ver cómo te mira, me duele, ¿sabes? Me duele porque sé que ella no juega limpio. Y tú mereces algo real. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Camila, siempre alegre, siempre espontánea, estaba allí, vulnerable, abriendo su corazón. Y yo no sabía qué decir. Porque sí, había algo entre Camila y yo. Algo que nunca había explorado. Algo que, bueno, que ahora parecía imposible. Cami, yo no sé qué decirte, admití, con voz ronca. No tienes que decir nada, respondió ella, secándose una lágrima. Solo, piensa en lo que realmente quieres. Porque Valeria no te va a hacer feliz. Lo sé. La conozco. Se levantó y salió, dejándome solo con mis pensamientos y un nudo en la garganta que no desaparecía. Llegó el día del ensayo general. La obra estaba casi lista, y la escena de la capilla sería la última en perfeccionarse. El padre Sebastián estaría presente, Valeria estaría allí, Camila estaría allí, y yo estaría en el centro de todo, como siempre. Pero algo había cambiado. La tensión en el aire era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada, cada gesto, cada palabra tenía un peso adicional. Cuando el ensayo terminó, el grupo comenzó a dispersarse. Pero Valeria se quedó. Me hizo una señal discreta con la mano, indicando que la esperara en la capilla. Y yo fui. No sé por qué. Quizás por curiosidad. Quizás por deseo. Quizás porque, en el fondo, necesitaba cerrar ese capítulo de alguna manera. La capilla estaba vacía, iluminada solo por las velas del altar. El olor a incienso era más intenso que nunca, mezclándose con el aroma de su perfume cuando entró detrás de mí. «Viniste», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos que hablar, Valeria», respondí, con firmeza. «Sí, tenemos que hablar», asintió, acercándose. «Sobre lo que pasó. Sobre lo que podría pasar». «No puede pasar nada», dije, aunque mi voz temblaba. «Está Camila. Está el padre Sebastián. Está todo». Ella soltó una risa triste. «¿Y qué hay de ti, Mateo? ¿Qué hay de lo que tú quieres?» Se acercó más. Ahora estábamos tan cerca que podía sentir su respiración en mi rostro. Podía ver el brillo en sus ojos, ese brillo que era mezcla de deseo y dolor. Yo empecé, pero las palabras no salían. Valeria puso su mano sobre mi pecho. Podía sentir el calor de su palma a través de mi camisa. Podía sentir cómo mi corazón se aceleraba bajo su tacto. «Mateo», susurró. «Solo una vez. Solo esta vez. Sin compromisos. Sin promesas. Solo, tú y yo. Como dos personas que se reconocen». Y en ese momento, en ese preciso momento, la puerta de la capilla se abrió. Era el padre Sebastián. Nos quedamos congelados. Los tres. El aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar. El padre Sebastián nos miró. Primero a mí. Luego a Valeria. Y en sus ojos no había sorpresa. Había resignación. Como si ya supiera que esto iba a pasar. «Valeria», dijo, con voz tranquila. «Tenemos que hablar». Ella se alejó de mí lentamente, sin quitar sus ojos de los míos. «Esto no ha terminado, Mateo». Y salió, siguiendo al padre Sebastián, dejándome solo en la capilla, con las velas parpadeando, con el incienso flotando en el aire, y con una pregunta que ahora quemaba en mi alma. ¿Qué diablos he hecho? Pasaron semanas. Semanas en las que el Ateneo volvió a la normalidad aparente. La obra se estrenó, fue un éxito, todos aplaudieron, todos sonrieron. Pero por dentro nada era igual. Valeria dejó de venir a los ensayos. Camila se distanció de mí, aunque seguía siendo amable. El padre Sebastián seguía dando sus charlas, con esa calma pastoral que ahora me parecía diferente. Y yo, Mateo, seguía siendo el coordinador. El que llega temprano. El que revisa los micrófonos. El que pone orden cuando el caos artístico se desborda. Pero algo había cambiado. Algo en mí había despertado, y ya no podía volver a dormir. Una tarde, encontré una nota en mi consola de sonido. Sin firma. Solo unas palabras. «Gracias por hacerme sentir vista. Aunque sea por un momento». La guardé. No sé por qué. Quizás como recordatorio. Quizás como advertencia. Quizás porque, en el fondo,
En el fondo sabía que esta no sería la última vez que algo así me pasaría. Porque la tentación, amigos, la tentación no desaparece. Solo cambia de forma. Solo cambia de rostro. Y nosotros seguimos siendo humanos. Seguimos siendo vulnerables. Seguimos siendo aguas mansas que, a veces, quieren desbordarse. Y aquí es donde la historia podría terminar. O podría continuar. Porque, seamos sinceros, la vida real rara vez tiene finales perfectos. A veces tiene pausas. Momentos de suspensión. Decisiones que quedan en el aire, esperando ser tomadas. Yo, Mateo, sigo siendo el coordinador del Ateneo. Valeria ya no viene a los ensayos, pero su perfume todavía parece flotar en el aire de la capilla. El padre Sebastián sigue dando sus charlas, con esa calma pastoral que esconde, bueno, quién sabe qué. Y Camila. Camila sigue siendo mi amiga, aunque hay algo entre nosotros que nunca se dijo, algo que quedó pendiente. ¿Qué pasó después del encuentro en la capilla? ¿Cedí a la tentación? ¿Me alejé para siempre? ¿O encontré un camino que ni yo mismo esperaba? Eso, amigos, eso depende de ustedes. Porque esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez han sentido esa tensión entre lo que debemos y lo que deseamos. Entre el deber y el placer. Entre la razón y el corazón. Así que te pregunto a ti, que me has escuchado hasta aquí. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Huir? ¿Quedarte? ¿Arriesgarte? ¿O buscar un camino que nadie más ha explorado?